Bendiciones, hermanos, y bienvenido a esta nueva edición de su programa Poder en Cristo. Mi nombre es Sahid y Fran nos estará acompañando desde su casa, ya grabó su parte nuevamente. Y vamos a estar hablando sobre un tema muy hermoso que son los milagros de Jesús. Las obras hermosas que dejó escritas en el Nuevo Testamento para darnos vida, esperanza y enseñarnos muchas cosas a través de ello. Vamos a hablar sobre dos de ellos y vamos a aprender junto a ustedes cómo lo podemos aplicar el día de hoy. Así que quédate con nosotros por los próximos 27 minutos y corre el intro. Vamos a comenzar el día de hoy como se debe de comenzar todo, dándole gracias a nuestro Padre Celestial por darnos un nuevo día de vida y estar aquí con ustedes. También quiero darle gracias a nuestro pastor Juan Bruno Camaño y a su esposa María Antonieta Camaño por darnos el privilegio de tener aquí un espacio aquí en su canal Alma Visión. Y gracias a ustedes por estar aquí sintonizándonos este sábado a las 3 de la tarde, por su tiempo, para estar aquí con nosotros, para aprender junto a ustedes también sobre la palabra de Dios y el poder en Cristo. Vamos a hablar sobre el tema de los milagros de Jesús. Fíjense que en Juan 21:25 nos enseña la palabra que si se hubiese escrito todas las obras que hizo Jesús en esta tierra, no cupieran en el mundo entero los libros y libros que se hubiesen escrito de todas ellas. Vamos a hablar sobre dos de ellas, que es la alimentación de los 5,000, que está en Juan 6, capítulo 6, del 1 al 15, para que tengan sus Biblias listas. Y sobre cuando Jesús calma la tempestad en las aguas, en Marcos 4, del 35 al 41. Y antes de pasarle el tiempo a Frank, que quiero que vaya ella primero, antes de que me acabe el tiempo yo, quisiera darles un background de qué es un milagro, qué ustedes piensan que es un milagro, porque muchos de nosotros pueden decir, no, llegué de puro milagro al trabajo porque pasó esto y el otro, ¿verdad? O fíjense que choqué y no me pasó nada de milagro. Pero ¿qué es un milagro realmente? Yo creo que un milagro es algo que tiene algo extraordinario, algo fuera del ordinario, algo que pasa sobrenatural, que es más allá de las leyes de la naturaleza, ¿verdad? Cuando lo que pasa quiebra todas esas leyes de la naturaleza, porque Dios mismo creó esas leyes. Me gusta mucho en el libro de Juan, cómo Juan le habla sobre, en el libro de Juan habla sobre 8 señas, 8 milagros que Jesús hace, y a todas se refiere como señas. Y quisiera preguntarles, ¿qué es una seña? ¿Una seña a qué? En el Viejo y en el Nuevo Testamento, todos los milagros, todas las señas que se hicieron, fueron para dar seña a algo. Todo milagro tiene un propósito, amén. Hoy día obviamente es para darle gloria y honra a su nombre. En el Viejo y Nuevo Testamento era también para eso, pero para afirmar, para comprobar, para proclamar y afirmar el mensaje del mensajero. Jesús nos enseña, si no me crees a mí, crea las obras que yo hago. Entonces vamos a hablar sobre estos dos milagros, estas señas, y vamos a pasar con Fran para que nos dé una introducción sobre ellas y después vamos a regresar conmigo. Hola a todos, gracias otra vez por otra semana aquí en Poder en Cristo. Le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da cada semana para estar aquí con ustedes compartiendo más de lo que Él nos ha hablado a nosotros durante la semana. Pues como dijo Sahir, vamos a estar hablando sobre los milagros de Jesús. Y nosotros sabemos que en la Biblia nos demuestra muchos milagros que Jesús hizo cuando Él estaba aquí. Pero no vamos a hablar de muchos, de todos, porque nos va a tomar mucho
mucho tiempo, entonces solamente hemos escogido 2 para el día de hoy. El primer milagro que vamos a hablar el día de hoy es la alimentación de los 5,000. Y este es un milagro que se puede encontrar en varios de los evangelios en la Biblia, no solamente en un libro. Pero para este estudio vamos a leer el milagro que se encuentra en Juan capítulo 6 de los versículos 1 al 15. Y este milagro es tan hermoso, tiene tantas cosas que nosotros podemos aprender de él, pero vamos a ir, no por versículo a versículo, pero vamos a hacer como un resumen de lo que se trata el milagro. Entonces nosotros sabemos que al comenzar este milagro, la Biblia nos dice, ¿verdad? En versículo 2, que la gente seguía a Jesús, ¿verdad? Ya la gente ya conocía un poco de quién era Jesús, qué eran las cosas que él hacía, entonces ya la gente lo seguía. Ya en el versículo 5 vemos que Jesús hace una pregunta. Esta pregunta fue muy importante en el versículo porque es para él la hizo como para ver qué les respondían, ¿verdad? Los demás. Y él dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? En versículo 9, Andrés, uno de sus discípulos, dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos, verdad? Para una persona ver 5 pedazos de panes, ¿verdad? Y 2 pececillos es como... Y 5,000 personas no es suficiente, ¿verdad? Pero aquí es donde viene el milagro de Jesús. En el versículo 11, aquí es cuando Jesús toma lo que tenía y dio gracias. Por eso es muy importante nosotros siempre dar gracias a Dios antes de comer, porque nosotros sabemos que nosotros tenemos esa comida no por nuestros propios recursos, no porque nosotros trabajamos y nos alimentamos a nosotros mismos, es por la gracia de Dios. Entonces Él dio gracias y empezó a repartir entre los discípulos, y los discípulos, ¿verdad? Ellos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Aquí es tan hermoso lo que la Biblia nos dice, cuánto querían, no hasta que se llenaron, ¿verdad? O no hasta que se alimentaron, ¿verdad? Pero hasta cuánto querían, ¿verdad? Había suficiente para todos. Ahora para el segundo milagro que tenemos para el día de hoy es cuando Jesús calma la tempestad. E igual este milagro se encuentra en muchos diferentes evangelios, no solamente en uno, pero el que vamos a leer hoy es Marcos. Entonces se encuentra en Marcos capítulo 4, versículos 35 al 41. Y aquí vemos que lo que sucede aquí, que es la situación, es que se levanta una gran tempestad de viento. Entonces aquí en versículo 38 dice que Jesús estaba durmiendo durante esta situación y vienen a despertarlo con una pregunta diciéndole, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces aquí los que estaban con él, ¿verdad? Vieron que había una grave situación mientras una persona que era Jesús no estaba reaccionando o comportándose de acuerdo, ¿verdad? O conforme a la situación. Ellos esperaban que él también estuviera atormentado, turbulado, con miedo, temor, lo que sea, pero él estaba durmiendo. En el versículo 39 vemos que él dice, Jesús, calla, enmudece, y cesó el viento. Simplemente con esas palabras Jesús hizo el milagro. Él calmó la tempestad. Entonces en el versículo 40, es cuando Jesús les hace la pregunta, ¿verdad? ¿Por qué estáis así? ¿Verdad? ¿Por qué están comportándose así? ¿No tienen fe? Entonces aquí vemos que aunque la situación esté como esté, ¿verdad? Jesús está con nosotros y Él nos recuerda con la paz que nosotros sentimos como cristianos. Él realmente nos está dando la fe necesaria para sobrepasar lo que sea. Entonces aquí ya se termina, ¿verdad? El milagro o esta historia en el versículo 41 y nosotros podemos aprender mucho de cómo Jesús en medio de la tempestad, Él estaba relajado, él sabía que todo iba a estar bien, mientras las personas, los humanos, los demás que no tenían la fe que Él quería que tuvieran, empezaron a actuar
como actuaron. Nosotros sabemos que la Biblia es nuestro manual de vida, pero yo creo que para muchos es un poco difícil, un poco complicado tratar de aplicar lo que ellos leen al día de hoy, porque muchos pueden tener ese tipo de perspectiva o mente diciendo, pues esto es algo que pasó hace muchos años atrás. Hoy en día es muy diferente de cómo vivimos, ¿verdad? O hoy en día no sucede esto, o hoy en día lo que sea, pero sabemos que la palabra de Dios es vida y está viva, ¿verdad? Para poder edificarnos a nosotros todas las veces que nosotros abrimos la Biblia, abrimos la palabra de Dios y empezamos a leerla. Entonces, sabemos que estos dos milagros sí acontecieron hace muchísimos años atrás, pero sí lo podemos aplicar en el día de hoy. ¿Y cómo? Pues yo creo que lo que todos estamos pasando, ¿verdad? Que es igual, es esta pandemia, es esta crisis, pero lo que sí es diferente es cómo nosotros reaccionamos a la situación. Es muy diferente cómo un cristiano puede reaccionar a algo y una persona que no tiene a Cristo en sus vidas. Los dos pueden estar pasando por la misma situación, pero lo que va a diferenciar es la reacción de cada uno de ellos. Los dos pueden estar pasando por falta de trabajo, mientras, por decirlo ateo, a lo mejor no necesariamente ateo, pero el que realmente no tiene a Cristo en su corazón va a llegar a casa deprimido porque no pudo encontrar empleo, va a estar de malas todos los días, va a estar de mal humor, lo que sea. Mientras el cristiano también está buscando por empleo, pero tiene una mentalidad más relajada, por decir, está confiando en Dios. No es por decir que el cristiano solamente se va a quedar sentado haciendo nada, esperando que como de la nada le venga el trabajo. Tampoco así, porque nosotros tenemos una mente, tenemos nuestro cuerpo, la salud que Dios nos ha dado para poder hacer lo que tengamos que hacer. Entonces el cristiano sí también va a salir afuera a buscar trabajo, pero la diferencia es la mentalidad. Es el estado de humor de esa persona. Yo creo que muchos cuando están enojados, están deprimidos, ellos lastiman a muchas personas con esa mala gana, ¿verdad? Le pueden responder a alguien con groserías, con malas palabras, simplemente porque están enojados, están tristes y pueden dañar a muchas personas. Pero cuando uno tiene a Cristo en su corazón, vive confiado, ¿verdad? Uno está bien sabiendo que Dios es su ¿cómo se dice? Su refugio para poder siempre ir estar en la presencia de Dios, deleitarse en Él y poder así tomar el siguiente paso. Entonces, estos dos milagros que vemos aquí, uno en Juan y el otro en Marcos, ¿verdad? Dios nos dará de comer cuando no tengamos de comer, porque confiamos en Él. Y no solamente la necesidad básica, pero que sobreabunde. Y cuando estemos en medio de una tempestad o en medio de una pandemia, no hay que afligirnos como muchos lo hacen. Hay que vivir confiadamente, sabiendo que Dios es nuestro proveedor. Vamos a ir un poquito más en detalle sobre la alimentación de los 5,000 y quisiera compartirles lo que yo aprendí leyendo este pasaje. Vemos cómo Jesús, viendo toda esa multitud que le seguía, vemos cómo prueba a Felipe y le pregunta, ¿cómo vamos a alimentar a tanta gente? Para probarle, para ver cómo reaccionaba, ¿verdad? Y viene Andrés y vemos cómo aprendemos de Andrés, cómo le va a probar, ¿verdad? ¿Cómo dice la palabra de Dios cuando Dios nos da el permiso de probarle, venir y probar esto en mí, a ver si no yo abriré los cielos, las ventanas de los cielos cuando nosotros damos el diezmo, ¿verdad? Aquí está Andrés probándolo, le dice, bueno, pues aquí hay un niño con 2 pececitos y 5 panes, como diciendo, pues a ver, ¿qué va a hacer el Señor con esto? Así deberemos de probarle nosotros con los diezmos y las ofrendas. Eso me gusta mucho de esa parte. Y después vemos cómo les da instrucciones, Jesús ya sabiendo cómo, o sea, Jesús ya sabiendo que no había manera naturalmente de alimentar, más que haciendo lo sobrenatural, ¿verdad? Supliéndole su necesidad. Fíjense que la palabra nos dice que Dios siempre nos suple todas las necesidades conforme a las riquezas de Jesús. Siempre confiemos en Él primero.
Aquí nos enseña mucho de eso. Y Jesús les enseña, diles que se recuesten todos. Fíjense cómo, muy importante cómo les dice eso. Dice, entonces en el Juan 6, 10, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente. Dios les mandó a los discípulos que les haga recostar a la gente. Fíjense, hasta los puso cómodos para después dice, para saciarles. Los puso cómodos. Entonces es cuando alzó y dio gracias a Dios y les dio para repartir a todos, ¿verdad? Más adelante dice en Juan 6, 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobran para que no se pierda nada. Ahí es una enseñanza de administración. Fíjate que Dios nos muestra cómo debemos de administrar todo lo que nos da. Así sea solamente supliendo nuestras más mínimas necesidades como un plato de comida. Nos enseña cómo debemos de ser buenos administradores en todo lo que nos da. Algo muy importante que quisiera anotarles aquí es cómo, fíjense, en este pasaje, las 3 veces que Jesús habla es donde dice, en Juan 6, 5 dice, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Ahí está la primera duda, la pregunta. Y después, la segunda vez que habla nos dice en Juan 6:10, hacer recostar a la gente. O sea, nos va a hacer descansar, descansemos, pongámosle nuestras preocupaciones a Él, haciendo lo que podamos con nuestras herramientas, como he dicho antes, más confiando en Él. Y después, en el 12, recoger todo lo que sobró para que no sea perdida nada. O sea, ahí está la enseñanza de ser buenos administradores, ¿verdad? Todo lo que nos da hay que saber administrar para que Él lo pueda multiplicar. Fíjense que Dios siempre por su misericordia nos va a suplir todo lo que necesitamos, pero cuando le hacemos caso y hacemos lo que Él nos manda es cuando nos va a bendecir de una manera que multiplica, que nos va a saciar. No nada más suplir, sino a saciar de sus bendiciones. Bueno, vamos rápidamente al otro que es cuando Jesús calma la tempestad. Muchas veces vemos, estamos en una tempestad, en unos tiempos difíciles de nuestra vida y no sentimos la presencia de Dios, pero sabemos que Dios es omnipresente. Ahí estaba Jesús dormido, mas su presencia ahí seguía. Su presencia siempre estuvo con ellos. Me adelanto al 38 y dice, y Él estaba en la pompa, o sea, atrás, en la popa, atrás del bote, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que parecemos? Y después dice, y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza, o sea, una gran tranquilidad. Se puso todo sereno, se puso todo relax. Una tranquilidad inmensa, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Vemos ahí después y les dice, ¿por qué estás así amedrentados? O sea, con mucho miedo. ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedece? Fíjense, si yo estuviera en un bote con Él, aunque estuviera durmiendo, sabiendo quién es Él, sabiendo que nada le va a pasar a Él, ¿cómo nos va a pasar algo a nosotros estando en el mismo lugar que con Él? Y así deberíamos de estar en estos tiempos difíciles, que aunque físicamente no lo vemos, sabemos quién es Él, sabemos que Él es el Hijo de Dios, sabemos que Él está en el trono todavía, sabemos que está a la diestra del Padre, sabemos que tenemos al Espíritu Santo, la omnipresencia del Señor en nosotros. ¿Cuán más nos deberíamos de preocupar? ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué Él nos cuida? Teniendo todo ese poder inmenso, habiendo hecho los cielos y la tierra y teniéndonos de nuestro lado, ¿a quién le vamos a temer? Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Así es que cuando sabemos quién es Dios y dónde está Él y nuestra identidad en Él, vamos a comprender que Dios siempre sabe lo que hace. Él nunca se equivoca, Él hace todo perfecto.
Y con este tema vamos a pasar el tiempo a esta hermosa alabanza que se titula Dios sabe lo que hace, con Samuel Hernández. Veámosla. Dios sabe lo que hace. Él no llega tarde, díselo. Él no llega tarde. Él no se equivoca. Él está en control. Vamos, cantemos todo, dice. Dios sabe lo que hace. Aún en lo inexplicable, Él es incuestionable. Él es incuestionable cuando algo en ti determinó. Oh, Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempos de aflicción. Siento santo que yo tengo que pasar, nuevas fuerzas Él me dará. Aunque tiemble Puerto Rico, se echen los montes a la mar. Aunque yo no comprenda lo que tengo que pasar, no peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Él conoce los tiempos. No pierdas la esperanza. Él está en control. Dios sabe lo que hace, aunque tú no comprendas. Él es tu fortaleza en tiempo de aflicción. Dios sabe lo que hace. No peleo, no cuestiono, no pregunto, porque Dios sabe lo que hace. Hermosa alabanza ahí. No queremos terminar este programa como siempre sin darles la oportunidad a ustedes de hacerse hijos de Dios. Quiero preguntarle, ¿eres un hijo de Dios? Fíjense que en Juan 8:41, Jesús hablando con los fariseos, con los judíos, los fariseos le dicen, somos hijos de Dios. ¿Realmente eres un hijo de Dios? Vemos en Juan 3:10, nos dice, todo aquel que no hace la justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. En Juan 8:43 nos dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no puedes escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Pero lo que sí tenemos seguros es de que cuando aceptamos a nuestro Señor Jesús como nuestro único Dios y Salvador, fíjense en Juan 1:12 nos dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Qué es la potestad? Es el poder, el derecho. Nos da el poder y el derecho de decir, de ser hijos de Dios. Y así poder inscribir nuestro nombre en el libro de la vida. Inscribir es algo mayor que escribir, porque se está inscribiendo en algo fuerte, en una piedra, en metal. Cuando escribimos, se inscribe algo para permanecer. Romanos 8 nos enseña que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Así que en los juicios que vamos a tener, va a haber un juicio para el justo y para no el justo. Todo lo que hiciste mal va a estar escrito
pero cuando recibes a Jesús como tu único Dios y Salvador, todos tus pecados son borrados. Esos ya no van a estar escritos en ningún libro. Lo único que va a estar escrito es tu nombre en el libro de la vida. Así que te invito a que hagas esta oración para asegurarte y tengas la dirección del Espíritu Santo para que se escriba tu nombre en el libro de la vida y vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Puedes hacer una oración así después de mí, junto conmigo. Padre, Señor, te doy gracias este día, Señor. Yo admito, Padre, que soy un pecador, Señor. Padre, yo te pido que me perdones por todos esos pecados, Señor Jesús. Padre, yo te invito a mi corazón, Padre, entra a mi corazón, Señor Jesús. Llena todo mi ser con tu Espíritu Santo, Señor. Lávame con tu preciosa sangre. Hazme tu hijo para siempre el día de hoy, Señor Jesús. Que tu Espíritu Santo sea mi guía hoy, mañana y siempre, Padre. Yo creo y testifico que eres Dios encarnado aquí en la tierra, Padre, y que muriste y resucitaste al tercer día. Y hoy estás con nuestro Padre Celestial, Señor Jesús. Te entrego hoy mi vida, Padre. Te entrego mis sueños, Señor Jesús. Haz de mi vida lo que tu voluntad sea en ella, Padre. Y hoy en adelante, Señor Jesús, viviré una vida conforme a tu voluntad, haciendo lo justo y amando al prójimo. Todo esto te lo pido en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Si hiciste esta oración, eres una criatura nueva, créelo, díselo a otras personas, compártelo. Y comparte la palabra de Dios. Busca una iglesia cristocéntrica, bíblica y guiada por el Espíritu Santo. Congrégate con precaución. Si hay una iglesia ya abierta, sigue las normas, mantén tu distancia y ve a ellas. Yo lo haré junto contigo. Entonces, eres una criatura nueva. Los ángeles están regocijando contigo en el cielo. Dios me los bendiga a usted. Bendice a la persona que está al lado de ti. Y nos vemos el próximo sábado a las 3 de la tarde. Bendiciones, hermanos.